Audio, ¿todo bien? Pablito. Bien. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Estoy con un poco de tos. Tengo irritado los bronquios un poco, así que mi voz, capaz que por ahí va a venir un ataque de tos. Y van a sentir algo raro por acá. No se asusten, ¿no? Es flema, así. Bien. Habíamos hablado la vez anterior. Vengan, aquí hay lugares vacíos. Sí, vamos a acercarnos. Para que haya calor humano, vamos a hacer una fogata humana. Bien. Aquí vamos a ver. Perfecto. Bien. Nos acercamos al fogón. Bien. Habíamos hablado la vez anterior. ¿Quiénes estuvieron la vez anterior? Bien. Habíamos hablado, el tema era acerca de la importancia que tiene la mente en nuestra vida cristiana. Y habíamos dicho algunas cosas muy interesantes que a modo de repaso vamos a tocar brevemente para que podamos entrar a este segundo tema. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia y el poder que tiene el pensamiento. El pensamiento como unidad fundamental de nuestra mente. Ese va a ser el tema de hoy. Pero para introducirnos al mundo del pensamiento y a la importancia que tiene el pensamiento, vamos a hacer un repaso general de la clase anterior. ¿Les parece bien? Bueno. En primer lugar, habíamos dicho que Dios necesita de nuestra mente para poder darse a conocer. Primera cosa, Dios nos ha dado la facultad de pensar. Dios nos ha dado la razón. Esa facultad, la razón, nos permite entender, conocer y comprender los planes de Dios. Dios siempre se revela a nosotros a través de nuestra capacidad mental. Sin mente no hay revelación. ¿Qué significa? Que Dios se revela al ser humano a través de la mente. Y habíamos citado un texto que está en el Salmo 32 que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y después hay una expresión que dice: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. El doctor René Favaloro tenía una frase que decía: el día que el caballo piense, se acabó la equitación y todos sus derivados. ¿Por qué? Porque si algún día el caballo piensa, no va a haber más esclavitud, ni va a haber más zorras. Es decir, que la capacidad mental hace que el ser humano sea libre. ¿Por qué? Porque el conocimiento genera libertad. Entonces Dios revela lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él promete en nuestra mente. Por eso es necesario disponer de nuestra mente. Por eso es necesario preparar nuestra mente, porque es el vehículo a través del cual Dios se manifiesta a sus hijos. Habíamos dicho eso. En segundo lugar, habíamos dicho que la mente, ¿por qué es importante? Porque en la mente se genera la fe. Y la fe es el recurso más importante que tiene el ser humano. Si no hay mente, no hay fe. La fe nace, se desarrolla, crece en la intimidad de la mente. ¿Se entiende el concepto? Y habíamos dicho que es imposible agradar a Dios sin la fe. Y habíamos dicho que Dios recompensa nuestra fe a través de una bendición material y espiritual. Entonces, qué importante que es la mente. Primero, porque Dios se comunica a nosotros a través de nuestra mente. En segundo lugar, porque en la mente se produce, es el caldo de cultivo en donde va a germinar la fe, donde se va a desarrollar la fe. ¿Me siguen hasta ahí? En tercer lugar, habíamos dicho que la fe
es el gran trofeo de la guerra espiritual. Esto es tremendo. Habíamos dicho que tanto Dios como Satanás están interesados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí se genera el trofeo, que es la fe. Dios necesita de nuestra fe. El diablo necesita de nuestra fe. Porque las obras de Dios y las obras del diablo se hacen a través de nosotros por medio de la fe. Y habíamos dicho que la fe, ¿qué es? Era la capacidad de creer y confiar en algo o en alguien. Y habíamos dicho que todos los seres humanos nos manejamos por fe. Absolutamente todos. Vivimos por fe, nos movemos por fe. Y habíamos citado algunos ejemplos ese domingo anterior. Entonces, qué importante que es la fe. También habíamos dicho que al enemigo no le importa nuestro dinero, no le importa nuestra casa, no le importan nuestros hijos, le importa nuestra fe. Porque el enemigo sabe que si conquista nuestra fe, conquista nuestra vida. Y si conquista nuestra vida, conquista nuestro destino. ¿Habíamos dicho eso o no? Bueno, también habíamos dado otro principio. Habíamos repasado. Aquí he macheteado un poco. Nuestra vida, y aquí viene la introducción al tema de hoy, nuestra vida cristiana depende de nuestro nivel de fe. Esto es muy importante. Según cuál sea el grado de nuestra fe, va a ser nuestro nivel de vida cristiana. Y esto es lo primero que voy a anotar aquí. Nuestro nivel de fe, ¿se ve ahí o no? Así nomás. Nuestro nivel de fe determina nuestro nivel de vida cristiana. Esto ténganlo en cuenta a este esquema. Mi nivel de fe determina mi nivel de vida cristiana. Cuanto más fe tengo, mejor va a ser mi vida cristiana. Y habíamos dicho que si tendríamos que sintetizar lo que es la vida cristiana es o consiste en agradar a Dios por medio de la fe. Y en recompensa a esa fe viene la bendición de Dios, tanto material como espiritual. En eso consiste la vida cristiana, agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? A través de la fe. Ahora, aquí vamos a introducirnos al tema de hoy. Nuestro nivel de fe va a depender de la calidad de nuestros pensamientos. Y aquí entramos, a ver, hacemos otro cuadrito, hacemos así, vamos a poner así. Nuestro nivel de fe va a depender de la calidad de nuestros pensamientos. Es fundamental que tengan en claro este concepto. De ahí viene la importancia que tienen los pensamientos. Según cómo sean mis pensamientos, va a ser mi nivel de fe. Y según mi nivel de fe, va a ser mi nivel de vida cristiana. Entonces, si yo quiero tener una vida cristiana victoriosa, ¿qué tengo que modificar? Mis pensamientos. Mis pensamientos van a influenciar en mi fe. Más que van a influenciar, van a forjar mi fe. Van a darle forma, contorno, perfil, esencia. Y esa fe va a determinar mi vida cristiana. Por lo tanto, se deduce que si nosotros queremos mejorar esto, mi nivel de vida cristiana, primero que tengo que hacer, mejorar mi calidad de pensamiento. Y vamos a leer el texto muy conocido en Proverbios capítulo 23. Proverbios
capítulo 23. Proverbio 23, ¿lo tenemos? Vamos a leer el versículo 7. Dice, a ver, vamos a leerlo todo junto. A ver, todos los que tienen la Biblia lo leemos juntos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a releerlo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es interesante que este texto que ha sido escrito hace tantos años, recién en estos últimos 50, 60 años, la ciencia, la psicología, ha podido comprobar la veracidad de este texto. Después de muchos años, después de haber analizado unas tantas teorías acerca del comportamiento humano, hoy se sabe que nuestro comportamiento tiene directamente relación con nuestros pensamientos. Según cómo piensa uno, tal es él. Tarde o temprano nos convertimos en aquello que pensamos. Somos aquello que pensamos. ¿Se entiende el texto? Entonces, qué importante que es los pensamientos. ¿Es importante o no? ¿Qué dicen ustedes? Muy importante. Ahora vamos a ver esto de los pensamientos. En primer lugar, vamos a ver el concepto, qué es los pensamientos. En segundo, vamos a hablar de la cantidad de pensamientos. Hay estudios que dicen que tenemos una cierta cantidad de pensamientos. En tercer lugar, vamos a ver la clasificación, cómo se clasifican estos pensamientos. Y en cuarto lugar, vamos a ver algunos principios importantes. Bueno, estamos. Yo hace mucho tiempo que estudio el tema, mucho tiempo. Y lo que voy a decir ha sido fruto del estudio y de la investigación, y hay cosas que no van a encontrar en ningún libro, lo que yo voy a decir, porque el Señor a mí me ha revelado algunas cosas, como le puede haber revelado a usted otras tantas, así que preste atención porque aquí está el gran secreto de la vida cristiana, la calidad de mis pensamientos. En primer lugar, vamos a ver qué es un pensamiento. Ustedes saben que no hay todavía una definición precisa de lo que es un pensamiento. Pero yo se lo voy a decir qué es un pensamiento. Un pensamiento es, escuche bien esta expresión, es un ser vivo de naturaleza espiritual que afecta nuestra actividad mental. Es un ser vivo de naturaleza espiritual que va a ejercer una influencia tremenda en nuestra mente. Y quiero explicar un poquito de esto. En primer lugar, es un ser vivo. Esto es fundamental, hermano, que usted lo sepa. El pensamiento es una entidad que tiene vida propia, porque cumple todo el ciclo de un ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. Así son los pensamientos. Son seres vivos que van a afectar nuestra mente de una forma sustancial. Un pensamiento tiene vida propia a tal punto que nos puede conducir al cielo o nos puede llevar al infierno. Un pensamiento nos puede conducir a alturas celestiales insospechadas o nos puede llevar al mismísimo infierno. Es un ser vivo. Y yo estoy trabajando en una técnica que yo la uso para mí, pero algún día me gustaría compartirla con ustedes y con demás personas, acerca de cómo revertir cuando un pensamiento
negativo, negro, oscuro, invade nuestra mente. Al ser un ser vivo, usted tiene que tratarlo como tal. Dice el apóstol Pablo que nuestras armas, como dice, militamos en la carne, andamos en la carne, pero no militamos en la carne, sino nuestras armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales. Es decir, cuando uno se enfrenta a un pensamiento, no lo puede hacer con armas carnales. No existe la pastilla mágica para sanar nuestros pensamientos. Las armas que debemos usar para vencer nuestros pensamientos y modificarlos y cambiarlos son armas espirituales. Acuérdense, es un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere. Puede ser reemplazado, ya lo vamos a ver. En segundo lugar, de naturaleza espiritual. ¿Alguien alguna vez ha visto un pensamiento? No se puede ver porque es de naturaleza espiritual. Nadie puede ver los pensamientos, pero los pensamientos existen. Ahora, escuche bien esto. Un pensamiento es una entidad espiritual que busca manifestarse a nivel material. Escuche bien, esto es tremendo. Lo vuelvo a repetir. Un pensamiento es una fuerza espiritual que tarde o temprano va a querer arroparse para manifestarse al mundo material. Detrás de toda acción antes hay un pensamiento. Todo lo que nosotros hacemos primero lo hemos concebido en nuestra mente. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. ¿Cómo creen ustedes que empieza un abuso sexual, una estafa, un engaño, una traición? ¿Cómo creen que empiezan? Con un pensamiento. Todo empieza con un pensamiento. Y ese pensamiento está cargado de una fuerza espiritual que busca manifestarse, que busca encontrar cuerpo. ¿Se entiende? Es de naturaleza espiritual porque no lo podemos ver, pero tarde o temprano uno puede ver los pensamientos de una persona. ¿Cómo? A través de su conducta, a través de su comportamiento, a través de sus actitudes, a través de sus acciones, porque el pensamiento tarde o temprano buscará infiltrarse y llegar a manifestarse al mundo material. Pero el origen de donde es espiritual. ¿Se entiende eso? Si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano, total. Podemos contestar. Yo lo que no quiero es que queden dudas porque este tema es importantísimo, hermano. Si usted logra entender algunos principios, yo les aseguro que su vida va a cambiar positivamente. Entonces, es un ser vivo de naturaleza espiritual que va a afectar todo el andamiaje de nuestra mente. ¿Qué significa eso? Que esa fuerza espiritual va a modificar positivamente o negativamente nuestra forma de pensar. A mí me han enseñado cuando estudiaba en la secundaria biología que la célula es la unidad básica y funcional del ser humano. Ustedes saben que nuestro cuerpo está formado por 50 billones de células aproximadamente. Y todo empieza con una célula, el huevo o cigoto. Cuando el óvulo femenino o el espermatozoide masculino se une al óvulo femenino, como resultado de una célula que es el huevo o cigoto, y a partir de esa única célula madre, se comienzan a multiplicar y gestarse todas las células del cuerpo, 50 billones de células. Eso vendría a ser 50.000 millones de células. Ahora, así como la célula es la unidad básica y funcional del cuerpo, el pensamiento es la unidad básica y funcional de la mente. Nuestra mente está cargada de pensamientos. Así como el cuerpo está formado por células, nuestra mente está formada por pensamientos. Y según el tipo de pensamiento que predominen,
va a ser nuestra calidad de vida. ¿Se entiende? Entonces es un ser vivo. A ustedes quizá le ha pasado muchas veces que están viendo algo o están conduciendo el auto, la moto, están trabajando, y de repente uno siente la invasión de pensamientos malos. Levante la mano quien ha sentido esto, porque si no, no es del planeta Tierra usted, ¿no? Si usted no ha sentido esta experiencia, no vive en el planeta Tierra, ¿no? Y el pensamiento, ese pensamiento malo, negro, oscuro, ¿se puede nutrir o no? Hay una frase que dice: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos. Es decir, los pensamientos andan, y algunos los captamos, algún pensamiento malo que por ahí los captamos. Y quiero que recuerde, es un ser vivo, es un ser espiritual que se lucha y se lo derrota con armas espirituales. Yo me acuerdo una vez, iba en un colectivo en Córdoba, y de repente yo ya más o menos estaba recién aprendiendo esto de los pensamientos, y estaba agarrado ahí al barral, y de repente empiezan mi mente, papá, y de repente estaba la gente, nadie sabía lo que yo estaba pensando obviamente, y de repente digo, vete en el nombre de Jesús. Digo, la gente empezó, porque es la forma de luchar. Es un arma espiritual, no es que uno toma un medicamento, aquí tengo la valla aspirina para el pensamiento. No se vence de esa forma, se vence con autoridad espiritual y con arma espiritual. Vete en el nombre del Señor, vete, no quiero que te instales, porque si te instalas vas a alterar mi mente negativamente, porque si lo alimento va a alterar mi mente y me va a llevar una vida desgraciada, a conductas desgraciadas, a comportamientos desgraciados. Así comienza la debacle en la vida cristiana, con un pensamiento. ¿Se entiende? Entonces, concepto, es un ser vivo de naturaleza espiritual que afecta nuestra actividad mental. Número 2, cantidad. ¿Me has cronometrado? No, porque si no podemos estar así y así me va a hacer. Bien, ustedes saben que las investigaciones revelan, escuche bien este dato, que el ser humano por día puede llegar a tener 50.000 pensamientos. Esto equivale a más o menos 30 a 40 por minuto. $50.000 pensamientos todos los días. Eso significa que cada mañana, al levantarnos, empieza la batalla. ¿A dónde voy a enfocar mi pensamiento? Ese arsenal de seres espirituales, porque eso es un pensamiento, es un ser vivo espiritual, que puede ser bueno o malo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Va a querer conquistar nuestra mente. 50.000 por día, 30, 40 por minuto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a dirigir los pensamientos? La batalla en la vida cristiana comienza cuando me despierto, me voy al baño, me miro al espejo, me quiero cepillar los dientes y empiezo. Cataratas, multitudes de seres que quieren conquistar nuestro día. Y según a qué tipo de pensamiento demos cabida, se va a desarrollar nuestro día. Esa es la consigna: luchar contra nuestros pensamientos, hacerles frente, reconocerlos, discernirlos.
esa es la cantidad. Ahora, si ustedes pudieran entrar en la mente de un ser humano, se van a encontrar si ustedes pudieran entrar en la mente de un ser humano, se van a encontrar con 3 tipos de pensamiento. En primer lugar están lo que yo les llamo pensamientos blancos, o pensamientos buenos, o pensamientos positivos. En segundo lugar van a estar los pensamientos negros, los oscuros, los negativos, los malos. Pero hay un tercer grupo que yo le llamo los pensamientos grises. El pensamiento gris no es ni bueno ni malo, es indiferente. No juegan ni para un lado ni juegan para el otro, pero en un determinado momento pueden inclinar la balanza hacia uno o al otro lado. Entonces, en nuestra mente caben pensamientos blancos, pensamientos negros y pensamientos indiferentes que, de acuerdo a la lucha entre blanco y negro, se van a adherir los grises. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo importante en nuestra mente es la cantidad que predomina en nuestra actividad mental. A ver. Si los que predominan son los blancos, mi mente va a trabajar de una forma. Pero si predominan los negros, mi mente va a trabajar de otra forma. Lo que importa en nuestra mente es la cantidad que predomina en mi actividad mental. Ustedes me dirán, pero Fernando, la persona cristiana, positiva, que tiene comunión con Dios, ¿tiene pensamientos malos? Por supuesto que sí. Ninguna persona tiene pensamientos buenos las 24 horas, ni pensamientos malos las 24 horas. Lo importante es la tendencia. Lo importante es el predominio del pensamiento que prevalece en mi mente. Un hijo de Dios, yo me acuerdo que en una época que yo buscaba a Dios y bueno, y todo, en esa búsqueda que uno quiere ser místico, y me venía un pensamiento malo y me deprimía. Pero Señor, si yo te busco, yo quiero agradarte, yo quiero hacerlas, y me invadían pensamientos malos y me venía abajo. Hasta que comprendí que yo puedo ser un buen cristiano y puedo ser invadido por pensamientos negros. Inclusive pueden hacer asentar en mi mente, pero ahí es donde se valora mi poder espiritual, en mi capacidad de rechazarlos o de aceptarlos. ¿Se entiende? Pero todo hijo de Dios que vive en comunión con Dios también tiene pensamientos malos. Y vamos al otro extremo. Una persona mala, en donde predominan los pensamientos oscuros, también tiene pensamientos buenos en algún momento del día. Esto es una guerra. A ver, vamos a imaginarnos a nivel 2 bandos. El reino bueno y el reino malo. Dios y las tinieblas. Cuando gana la batalla, uno de los dos, el contrincante no se queda con los brazos cruzados. Trata de ganar terreno también. Cuando uno aspira a vivir una vida cristiana agradable a Dios, esto embronca al enemigo. Y el enemigo va a generar cosas, astucias, recursos, para que nosotros podamos cambiar el enfoque de nuestros pensamientos. Y lo mismo sucede con la persona que hoy está conquistada por una mente perturbada. Dios también busca a esa gente. Dios también llama a esa gente. Dios también va a influenciar positivamente para que esas personas atormentadas
perturbada, desequilibrada, también puedan encontrar la luz. ¿Se entiende el concepto? Entonces, pensamientos blancos, pensamientos negros, pensamientos grises. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué tipo de pensamientos predominan en tu mente? Una persona que está enfocada en las cosas de Dios tiene más pensamientos blancos que negros y que grises. Una persona que vive alejada de Dios tiene más pensamientos negros que blancos y grises. ¿Se entiende el concepto? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguien que quiere preguntar? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera agregar? ¿Estamos ahí? Vamos a ver, yo he mencionado, hay muchas cosas que podemos compartir. Yo he seleccionado 4 principios que quiero compartir con respecto a la importancia que tiene el pensamiento. ¿Dónde está Miguel? Agüita, Miguel, ¿me puedes traer, por favor? Los bronquios, la flema. Ah, bien, aquí está Pablito. No, está bien. Gracias, viejo. Muy amable. Entonces yo he seleccionado 4 principios que quiero compartir. Número 1. Nuestros pensamientos, escuche bien esto, determinan nuestros sentimientos. A ver. Esto es tremendo. Ustedes saben que el combustible, la energía, el motor de nuestro aparato psíquico son las emociones, son los sentimientos. Cuando uno tiene el sentimiento aplanado, está triste, está melancólico, está bajoneado. Cuando uno tiene el estado de ánimo exultante, eufórico, uno tiene fuerza, tiene vitalidad, quiere hacer grandes cosas. Qué importante que es nuestro estado de ánimo. Qué importante que es nuestra capacidad emocional, nuestros sentimientos. Porque según el tenor de nuestros sentimientos va a ser nuestro estado de ánimo. Ahora, la buena noticia es que nuestro estado de ánimo depende de nuestros pensamientos. A ver, ¿cómo es eso? Si uno piensa, a ver, vamos a imaginarnos, yo me voy a imaginar un viaje con la Susana, a las Islas Caribeñas, sí, con la Flaca, con la Vale, pasar unos 15 días en un hotel 5 estrellas, todo pago, con un spa para ver si bajo de peso. Los sentimientos, ¿cómo se siente uno? Aumenta el sentimiento, el estado de ánimo comienza a elevarse. Ahora, si yo tengo que pensar, tengo que rendir, tengo que pagar la cuenta, tengo a mi hijo en el hospital, ¿cómo es el sentimiento? Baja. ¿Por qué? Porque existe una relación directa entre lo que pensamos y lo que sentimos. Ustedes saben que el gran problema de salud mental son las enfermedades emocionales. Hay 2 enfermedades que están haciendo estragos en el mundo: los trastornos de ansiedad y la depresión. Son enfermedades emocionales. Son enfermedades que tienen que ver con el estado de ánimo. Son enfermedades que tienen que ver con los sentimientos de una persona. El ser humano todavía no ha aprendido a manejar sus emociones. ¿Por qué? Porque muchos todavía no se han dado cuenta que nuestras emociones
dependen de nuestros pensamientos. A usted le habrá pasado, como a mí me ha pasado muchas veces, está viendo la tele, está trabajando, está circulando por la vía pública y comienza a sentirse mal. Es como si le viene un bajón. Y si usted se pone a pensar y rebobina, se va a dar cuenta que el bajón comienza cuando se le cruza un pensamiento negativo. De lo bien que iba manejando, justo vio un auto rojo y se acordó que la persona que le hizo daño hace 2 años también tenía un auto rojo. Instintivamente uno asocia y ya el estado de ánimo se produce un bajón. ¿Por qué? Porque hubo un disparador y ese disparador fue un pensamiento. A ver, yo le quiero hacer un diagrama que les puede servir. A mí esto me sirvió mucho. Pensamientos, emociones, popular todo. Nuestro aparato psíquico. ¿Ven ahí este cuadrito? Nuestro aparato psíquico tiene 3 instancias. Toda conducta humana, que ya lo vamos a ver, requiere de 3 instancias. Pensamos, sentimos o nos emocionamos y actuamos. Uno cuando actúa es porque antes pensó y sintió algo. Vamos a tratar de los chicos, por favor. Si alguien afuera nos puede ahí, mi amigo Tommy, popular. Pensamientos, emociones, acciones. Cada pensamiento, escuche bien esto, cada pensamiento libera una molécula emocional. ¿Qué significa? Que los pensamientos irradian energía. Esa energía es el sentimiento. Y esa energía le sirve al pensamiento para entrar en acción. ¿Se entiende esto o no? ¿Está difícil o no? Pensamos, sentimos porque pensamos y actuamos. Esa es la dinámica del ser humano. Ahora, lo importante es que las emociones se encuentran entre el pensamiento y las acciones. ¿Qué significa esto? Que no tenemos un control directo sobre nuestras emociones, pero sí podemos controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y a través de las acciones. Cuando uno actúa, se mueve, libera una carga emocional que modifica nuestro estado de ánimo. A ver, yo siempre pongo el ejemplo. 7 de la mañana, invierno, y hay que ir a trabajar. A mí no me gusta ir a esa hora con frío ir a trabajar. No sé si a usted le gusta, a mí no. Reniego, gracias a Dios yo entro más tarde. No me tengo que levantar a las 7, excepto circunstancias X, pero gracias a Dios no sufro de esa condena. No, en buena hora los que se levantan. Pero a mí no me gusta, pero a veces tengo que hacerlo porque tengo que hacer ciertas actividades que requieren que me levante muy temprano. Reniego, voy al baño, pero cuando comienzas a moverte en la pieza, cuando vas al baño, cuando te cepillas los dientes, cuando te peinas o cuando te bañas, el cuerpo entra en movimiento y eso modifica mi estado de ánimo. Es decir, que nuestro estado de ánimo puede ser modificado por mis acciones y puede ser modificado por mis pensamientos. ¿Se entiende el concepto? No tengo control directo sobre mi aparato emocional, pero sí puedo controlar mis sentimientos a través de mi forma de pensar y a través de las acciones que realizo. ¿Se entiende eso? Número 2. ¿Cómo estamos de tiempo? Falta todavía.
Número 2, nuestros pensamientos, escuchen bien esto, hay mucho movimiento que a mí me desconcentra. Vamos a tratar de calmarnos un poco, vamos a sentarnos. Yo sé que a veces es difícil, pero bueno. Número 2, nuestros pensamientos pueden alterar mi función celular. Esto es tremendo. Hay un proverbio alemán, escuche bien, hay un proverbio alemán que dice: la persona sana y la persona enferma piensan de forma diferente. ¿Qué significa? Se ha comprobado que las personas positivas, que las personas que tienen su mente en donde predominan los pensamientos blancos, tienen un sistema inmunológico más resistente que aquel que piensa negativamente. Es decir, que nuestros pensamientos tienen el poder de actuar a nivel celular. Nuestras células del cuerpo son afectadas según la calidad del pensamiento. Los malos pensamientos liberan toxinas celulares. Y cuando uno piensa o está nervioso y piensa en cosas negativas, hay dos hormonas que se segregan en el cuerpo, la adrenalina y el cortisol. Esas hormonas hacen que la célula esté tensa, que durante un tiempo moderado es saludable. El problema es cuando sigue los niveles altos de adrenalina, y eso hace que las células comiencen a enfermarse y a funcionar irregularmente. También se ha comprobado que los pensamientos blancos, que los pensamientos positivos, liberan una sustancia muy importante en el cuerpo que se llama endorfinas. Las endorfinas son analgésicos, son como calmantes que alivian el dolor y nos hacen sentir mejor. Imagínense usted el poder del pensamiento. El pensamiento puede generar una catarata de adrenalina y cortisol que a largo plazo nos hace daño, o puede generar cantidades de endorfinas, que son unas sustancias que el mismo cuerpo segrega. El cuerpo es como una farmacia, y según la orden que le da el farmacéutico, que es la mente, libera. Pensamientos buenos, libera tal cosa. Pensamientos malos, libera tal sustancia. Ustedes saben que está registrado médicamente, científicamente, de personas que curaron muchas enfermedades graves cambiando su forma de pensar. Hay un caso muy famoso de un periodista que él sufría de artritis y artrosis crónica. Sufrió unos dolores articulares tremendos y fue internado varias veces, y los médicos le decían: no, lo tuyo es irrecuperable. Y este hombre descubrió, era un periodista investigador, descubrió que cada vez que él veía una película de humor, él podía dormir mejor a la noche. Entonces implementó, y él fue el padre de la famosa terapia de la risa. Está comprobado científicamente que cuando uno tiene buen humor, cuando se ríe de sí mismo, se ríe de las cosas, cuando la toma la vida de una buena forma, eso hace bien al sistema inmunológico. Entonces este hombre descubrió que viendo 2 horas de películas, de chistes, él dormía mejor. Y después se comprobó científicamente que era porque liberaba endorfinas. Y las endorfinas le calmaban los dolores musculares y los dolores articulares. ¿Qué importancia del humor? A ver, hay cosas que uno... Hay hermanos que tienen una cara... No estoy hablando de esta iglesia, ¿no? Yo he recorrido muchas iglesias, conozco. Hermanos, hijos de Dios, que vos lo ves y dice: hijo de Dios, por la cara que tiene. No. Esto es serio, no. Pocas palabras. Hola hermano, hola. ¿Cómo está? Más o menos. Con problemas. Tienen un semblante que es una pena verlos así. Y no es buen testimonio, hermano. Tampoco es cuestión de que andar toda la hora, viva la vida, viva la pep. No vayamos al otro extremo, pero tampoco vengamos a este.
el humor, la risa. Viene a mi mente una chica que yo conocí cuando era joven, adolescente, en la primera iglesia donde yo me iba. Siempre malhumorada. Su mamá era una fiel cristiana, todos iban a la iglesia. Siempre con la cara larga. Con el tiempo entró en una profunda depresión. En una profunda depresión. El humor, hermano, tenemos que tener humor. El humor significa tomarse las cosas y decir, sí, esto es un problema, pero vamos a entregarle a Dios mi problema. Hay una frase que yo leí hace mucho tiempo que quedó tan grabada en mi corazón que dice: no le digas a Dios los grandes que son tus problemas, más bien dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. El humor libera, la risa, el humor, el buen estado de ánimo libera endorfinas. Y las endorfinas calman el dolor, son potentes analgésicos de la familia de la morfina y eleva el estado de ánimo. Porque el pensamiento actúa en la célula. El pensamiento repercute a nivel de función celular. Número 3. Nuestros pensamientos generan nuestra conducta. Algo ya dijimos. Ustedes saben que los pensamientos tienen la capacidad de agruparse según compatibilidad. Así como las células del cuerpo, este principio lo saqué de la función celular. Así como las células se juntan y forman tejidos, y los tejidos se juntan según la función que cumplen y forman órganos, así está formado nuestro cuerpo. Si uno pudiera disecar un hígado, va a llegar a la unidad básica y es un hepatocito, que es una célula del hígado. Si usted, un hueso, que es material duro, si usted lo diseca y mire con el microscopio, va a llegar a una célula que es el osteocito. Es decir, todo está formado por una célula. Las células se agrupan, adquieren fuerza a la acción, porque ese es el objetivo de la célula, del pensamiento, materializarse, llegar a la acción. Entonces las células, los pensamientos se agrupan y forman ideas. Las ideas se agrupan y forman conceptos. Los conceptos se agrupan y forman creencias. Y las creencias se agrupan y forman paradigmas. Que hablamos una vez de paradigmas. A ver, esto es importante, es decir, un pensamiento comienza a multiplicarse. Es un ser vivo, acuérdense, es un ser vivo. Se multiplica y se junta y hacen ranchada, como dicen en el penal. Hacen ranchada, se juntan y comparten la comida. Entonces se juntan los pensamientos y forman ideas. Las ideas se agrupan y forman conceptos. Los conceptos se agrupan y forman creencias. Y las creencias se agrupan y forman paradigmas. Y los paradigmas son ya estructuras de pensamiento fuertes, con un buen fundamento. El pastor la otra vez hablaba de las fortalezas de 2 Corintios 10. Las fortalezas son estructuras de pensamiento, argumentos, conjuntos de creencias que se oponen a la voluntad y al conocimiento de Dios. Eso es una fortaleza. Es un paradigma en contra de Dios. Es una fortaleza. Entonces esas fortalezas se forman a partir de un pensamiento. Y los paradigmas se traducen en última instancia en una conducta y en un comportamiento. ¿Se entiende? Qué importante que es el pensamiento, hermano. Afecta nuestro estado de ánimo, afecta la célula y por lo tanto nuestra salud física. Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene lo que se llama un sistema curativo. La mayoría de las enfermedades se autocuran. Siempre en el penal, yo por ahí hago psiquiatría, pero por ahí cuando hay pocos internos que tengo que atender, atiendo a
a internos que para hacer clínica médica. No soy muy buen clínico, pero patologías así sencillas sí. Entonces por ahí vienen algunos internos con vómitos, diarreas, que es muy frecuente, a veces comen algo que le hace mal, vómito y diarrea. El cuerpo tiene un sistema de defenderse ante las toxinas, el vómito y la diarrea. El vómito hace que el alimento se despida por vía oral, por la boca, y la diarrea por la otra boca, la boca de atrás. Pero es un mecanismo que tiene, es un mecanismo que tiene el cuerpo para sacar lo que le hace mal. Entonces, las primeras 24 horas, si viene un interno y me dice, tengo vómito, yo lo primero, ¿desde cuándo? No, empecé ayer. ¿Cuántas veces has vomitado? 2 veces. ¿Mucha cantidad? No, no mucha. ¿Era alimento o era bilis? Así es. ¿Era alimento? Perfecto. Póngame algo. No, ¿para qué te voy a poner? Te estás curando. El organismo tiene ese sistema curativo que hace que se pongan en el mecanismo estos recursos para que el cuerpo se desintoxique solo. Es decir, la mayoría de las enfermedades se curan y son autolimitadas. Ahora, la eficacia del sistema curativo depende de nuestro equilibrio psicológico. Ese es el gran descubrimiento. La eficacia de mi sistema curativo va a ser tan eficaz como el equilibrio de mi mente y de mis pensamientos. Por eso siempre se dice que la salud física comienza en la salud de la mente, comienza en mis pensamientos. Por eso hay patologías crónicas y ahí es lo grave. Un proceso agudo, hermano, de 24, 48, 72 horas es una respuesta del sistema curativo del cuerpo, pero cuando la patología se hace crónica, ahí hay que pensar. El sistema inmunológico, el sistema curativo no está trabajando en forma eficaz y es muy probable que haya un desequilibrio psicológico. Todo empieza en la mente, en el pensamiento. ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos? 45. Bien. 15 minutitos más. Pero el último principio. Los pensamientos, y esta es la buena noticia, pueden ser sustituidos por otros pensamientos. Ustedes saben que para combatir un pensamiento malo, no debo luchar con el pensamiento malo. Cuando yo lucho con un pensamiento malo, el pensamiento malo se fortalece. La única forma de vencer un pensamiento malo es desarrollando un pensamiento bueno. El pensamiento bueno va a reemplazar al pensamiento malo. Ustedes saben que hay una ley en la mente que 2 pensamientos opuestos no pueden permanecer juntos en un mismo lugar. Luchan, supongamos este espacio. Aquí entra Fernando o entra el pastor. En la mente no podemos los 2 juntos estar en el mismo lugar. O usted viene para acá o yo voy para allá. Un pensamiento malo no puede estar con un pensamiento bueno en el mismo lugar. Uno u el otro tiene que ser desplazado. Entonces, para que un pensamiento malo fallezca, tiene que nacer un pensamiento bueno. ¿Se entiende? ¿No les pasa que a veces uno reniega y no acepta las cosas y se revela? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No puede ser y Dios me ha abandonado. Y nos pasa a todos. Pero que no sea demasiado. Porque cuando usted se revela, cuando usted lucha con un mal pensamiento, usted está fortaleciendo el mal pensamiento. Lo que tiene que hacer es generar un pensamiento bueno que sustituya al pensamiento malo. Hay una frase de un autor norteamericano que él decía: oh Dios, báñame de buenos pensamientos para que los malos pensamientos mueran.
Qué buena que está, ¿no? Oh Dios, báñame de buenos pensamientos para que los malos pensamientos mueran. Un pensamiento de ira se reemplaza con un pensamiento de serenidad, de tranquilidad. Un pensamiento de bronca, de odio, se reemplaza con un pensamiento de amor. ¿No les ha pasado muchas veces con un hermano cuando lo tienen aquí al hermano? Este me la va a pagar. Este me echó tal cosa, ya va a venir la oportunidad, ya Dios me va a dar la oportunidad para vengarme. Así es. Dios ya va a preparar el escenario y lo voy a ver pasar languideciendo. Así somos, ¿qué no? Así somos cuando se nos cruza un hermano, así que no lo queremos. ¿Cómo logramos modificar esto? Porque usted sigue con esa forma de pensar, le aviso que su fe va a venir abajo, su vida cristiana. La única forma de solucionar eso es cambiar los pensamientos. Sustituir esos pensamientos malos. No, si había sido buena gente. No, si al fondo tiene un buen corazón. No sé cómo, pero tratemos de buscar argumentos. Que ese hermano es bueno, porque todos tenemos cosas buenas. Y todos tenemos cosas malas, hermano. El problema es en dónde nos enfocamos. Es verdad, hay hermanos que son más malos que buenos. Y hay hermanos que son más buenos que malos. Es decir, siempre hay una manchita. Si a mí me quieren encontrar defectos, me van a encontrar 10.000 defectos. Pero yo trato de mejorar un poquito cada día. Y si ayer he dicho 5 mentiras, hoy trato de decir 4. Y claro. Y si ayer he tenido 20 pensamientos malos, hoy quiero tener 15. De eso se trata. Porque la carne está la carne tratando, y está el diablo incitando a nuestra carne, porque esa es la vida. ¿Se entiende, hermano? Entonces, la única forma, es tremendo, ¿no? A mí, la única forma de vencer un pensamiento malo es reemplazándolo con un pensamiento bueno. ¿Se entiende? Quiero terminar con Colosenses capítulo 3. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Lo tenemos? Colosenses. Ay, Dios. Estos seres vivos que tengo no son inmateriales, son materiales, porque deben ser algún virus, alguna bacteria. Dice versículo 1, escuche bien este texto, quiero que lo leamos detenidamente. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si ustedes ven el versículo 1 y el versículo 2, hay una expresión que se repite: las cosas de arriba. ¿Lo ven? El versículo 1 dice: buscad las cosas de arriba. Y el versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba. Ustedes saben que la palabra en el original griego, poned la mira, es una sola palabra griega. Y algunas traducciones de la Biblia lo traducen al texto no como poned la mira, dice piensen en las cosas de arriba. En el original es más fuerte la expresión. En el original griego lo que Pablo está queriendo decir es: piensen constantemente en las cosas de arriba. Esa es la expresión en el original. Pensad constantemente. Procurad focalizar tus pensamientos en las cosas de arriba.
Esa es la idea. Ahora, según este texto, hermano, hay solamente 2 lugares en donde pueden ir nuestros 50.000 pensamientos diarios. Esa energía mental que todos los días nos inunda tiene como destinatarios 2 lugares: arriba o en la tierra. Según hacia dónde miremos, según hacia dónde dirijamos nuestros pensamientos, va a ser nuestro nivel de fe. Si usted pone la mira en las cosas de arriba, su nivel de fe será 1. Si usted pone sus pensamientos en las cosas de la tierra, su nivel de fe será otro. Según en dónde coloquemos nuestros pensamientos, según en dónde coloquemos nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros ojos, va a ser nuestro nivel de fe. Hay un ejemplo en la Biblia. Ustedes recuerdan, yo siempre pongo este ejemplo de los 12 espías que van a reconocer la tierra prometida. Moisés manda a 12 príncipes, no eran cualquier persona, eran 12 príncipes, uno de cada tribu, para ir a reconocer la tierra. Y durante 40 días, estos 12 espías van a ir a conocer la tierra que Dios le había prometido a través de Moisés, a través de Abraham, porque la promesa comenzó en Abraham. Después de 40 días van a dar los informes. Y ustedes conocen la historia. 10 de ellos dan un informe y Josué y Caleb dan otro. Los 10 que no se dicen ni siquiera, no se resalta el nombre, dicen que dijeron no, es imposible poseer la tierra. Los hijos de Anac habitan en la tierra, los gigantes hijos de Anac, no vamos a poder. Josué y Caleb dijo no, podemos, porque el Señor está con nosotros. Ahora, escuche bien, si a usted le gusta la estadística bíblica, si usted de 12 cristianos que van a ser probados a colocar las cosas o arriba o abajo, solo el 18% tienen puesta su mirada en el lugar correcto. De 12 hijos de Dios, 2 de ellos tienen colocada su mira en las cosas de arriba. El 18%. Yo quiero ser uno de los que ponen la mira en las cosas de arriba, hermano. Ahora, yo estaba pensando y decía, ¿qué son las cosas de arriba? Ahí el texto lo explica claramente, dice, las cosas de arriba es en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esas son las cosas de arriba, hermano. Buscar las cosas de arriba significa enfocarnos en el lugar donde Cristo es soberano, donde Él controla cielo y tierra. En una época de mi vida yo de lunes a viernes miraba la tierra, sábado y domingo miraba el cielo. Muchas veces nos pasa así. Hay cristianos que sábado y domingo fortalecen su fe, puesta la mirada en el cielo. De lunes a viernes, mirada en la tierra. Yo era así y trato de no volver a ser así. Vamos a tratar de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y les dejo 3 cositas nomás. Esto yo lo pensaba en mi devocional y decía, Señor, ¿qué significa para mí poner la mira en las cosas de arriba? Señor, ¿qué me quieres decir a mí? Hace un tiempo atrás en mi devocional le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué significa poner las cosas, poner mis pensamientos en las cosas de arriba? Y descubrí 3 cosas. Número 1, poner las cosas, poner mis pensamientos en las cosas de arriba significa confiar en el propósito de Dios. Todo lo que Dios hace, hermano, y lo que no hace, tiene un propósito. Todo. Escuche bien esto, Dios no es el autor de todas las cosas, pero sí es el Señor de todas las cosas. Hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios manda en nuestra vida, pero Él tiene el control.
Cuando yo comienzo a mirar en la tierra, empiezo a desconfiar en la sabiduría de Dios. Muchas veces les pedimos a Dios: Señor, ¿y por qué no me pasa esto? ¿Por qué no me pasa? Dios sabe por qué. Dios, ¿por qué me ha pasado esto justo a mí? Dios sabe por qué. Cuando uno coloca sus pensamientos en las cosas de arriba, confía en la sabiduría de Dios. Cuando uno coloca sus pensamientos en las cosas de arriba, confía en la protección de Dios. Dios siempre está, hermano. Hay una expresión en el Salmo 34 que todos conocemos. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ustedes saben que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era una epifanía. Eso significa, era una anticipación de la encarnación de Cristo. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento era nada más ni nada menos que el Jesucristo preencarnado. Cuando ustedes vean la expresión en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, cuando digan, es el Señor Jesucristo anunciando su encarnación. Es decir, que Él mismo se encarga de protegernos. El Salmo 121 dice: no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Él no duerme, hermano. Él está. Confiar en el propósito y en la sabiduría de Dios. Confiar en la protección de Dios. Pero hay otra cosa más que llegó a mi vida en un momento tan especial hace un tiempo. Mirar las cosas de arriba significa confiar en la provisión de Dios. Dios, como decían recién, Dios siempre, y como decía el hermano, Dios llega siempre en el momento justo, ni antes ni después, llega en el momento justo. A veces somos como Marta y María: Señor, ¿por qué no viniste antes? Mi hermano muere, ya está en el sepulcro. Pero Él llega justo. Ustedes saben que el gran problema de los cristianos hoy es la preocupación y la ansiedad. Y eso tiene que ver con no confiar en la provisión de Dios. Dicen que dos petirrojos, dos pajaritos estaban conversando. Y uno le dice al otro: yo no entiendo estos humanos, dice. Siempre andan acelerados, siempre andan preocupados, siempre andan ansiosos. No sé lo que les pasa a estos humanos. Y el otro pajarito le dice: ¿no será que ellos no tienen el mismo Dios que tenemos nosotros? ¿No será acaso que ellos tienen un Dios que no les provee? Cuando usted comienza a mirar arriba, confía en la sabiduría de Dios, en la protección de Dios y en la provisión de Dios. Quiero terminar con una historia que sucedió en un barco, en un crucero por alta mar. En una noche de fiesta, en la noche de fiesta del crucero, uno de los pasajeros reconoció a un gran orador, a un gran recitador, un gran poeta, que era muy famoso porque declamaba las obras de Shakespeare. Entonces este hombre le pidió por favor que amenice la noche recitando un poema. Y este gran poeta se levantó y eligió recitar el Salmo 23. Y comenzó con una voz elocuente, con expresiones en su rostro. Comenzó a recitar y a declamar el Salmo 23. Terminó de recitar y toda la gente se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir a este gran poeta y declamador. Por caballerosidad, este hombre invita a la audiencia también y les dice: si hay alguien aquí en el salón que quisiera declamar también alguna poesía, algún poema, yo lo invito. Y al fondo se levantó una ancianita cristiana que con su bastoncito subió al escenario y justamente pidió declamar y recitar el Salmo 23. Y esta mujer, con un espíritu muy especial,
y con un tono de voz y con una unción comenzó a recitar el Salmo 23. Dice que el poeta comenzó a observar en el auditorio cómo cambiaban los semblantes de la gente. Y dice que cuando terminó de recitar, en la casa de Jehová moraré por largos días, dice que la gente no paraba de llorar. Esto impactó profundamente al poeta, que con toda humildad subió al escenario, la abrazó a la anciana, le dio un beso y se dirigió al auditorio y dijo estas palabras: yo a la verdad conozco el Salmo 23 de memoria y lo tengo en mi mente, pero esta mujer conoce al autor y protagonista del Salmo 23 y lo tiene en su corazón. Esa es la diferencia, hermano. Muchos conocen la palabra, pero otra cosa es tener fe en la palabra. Yo sé lo que Dios me dice, pero si no incorporo por fe eso que Dios me dice, no va a repercutir en mi vida, hermano. Cuando yo conozco al autor y al protagonista del Salmo 23 y lo tengo en mi corazón, mi vida se transforma. Jehová es mi pastor. ¿Cómo es? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el salmo de la fe, hermano. El Salmo 23. Vamos a leerlo todos y con eso terminamos. Pero quiero que lo lea con espíritu de oración. Quiero que incorpore cada palabra del Salmo. Quiero que lo haga propio. ¿Sí? En espíritu de oración, hermano, yo quiero que usted lea en voz alta e incorpore el contenido de cada palabra. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermano, que esta promesa se cumpla en tu vida, que cada texto se cumpla en tu vida, hermano.